Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente en el horario fijo por ahora, de las 15:30, dispuestos a seguir avanzando en el querido Evangelio de Lucas, ¿sí? Si alguno no lo había descubierto todavía como un evangelio diferente de los demás, igual en muchísimas cosas, pero con estilo propio, por el estilo de Lucas, y sobre todo por, a ver si digo bien, haber sido, de los cuatro, el más lejano del tiempo de Jesús. De manera que Lucas lo escribió con materiales, relatos de muchos, seguramente de muchos, aparte de haber leído posiblemente el de Marcos. Se dice, lo comenté ya, que se dice que Marcos fue el primero, otros opinan que no, de manera que no lo podemos saber. Pero sí que Lucas fue el que lo escribió mucho después de que Jesús murió y resucitó. De manera que tiene el valor de la distancia con el relato, seguramente verdadero, de los que le contaron o de lo que leyó, y la distancia de la obra de Jesús desde la iglesia que él estaba viendo nacer en su trabajo de acompañante del apóstol Pablo. Me encantó haber tomado esta idea en el día de hoy. Bueno, vamos al capítulo 18. También, como venimos diciendo, en este caso, hay parábolas, hay enseñanzas, hay encuentros. Es un capítulo muy movido el 18, así que va a ser muy interesante, espero, así espero, después de todo lo que hemos visto en el día de ayer. Bueno, empiezo. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Primer dato que encontramos, es el hecho de que antes de comenzar a relatar una parábola nos dice el objetivo, el fin, la idea que tenía Jesús. Por supuesto que esto lo puso el escritor, ¿sí? Y siempre hemos estado de acuerdo con esto, porque es muy evidente, digamos, pero descubrí algo más que se los digo después de leerla. Entonces les contó una parábola para mostrarles que debían orar siempre y sin desanimarse. Ojo con cada palabra que leemos. Les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios, ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia. No sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Esto es un caso muy bueno para volver a insistir en lo que es una parábola. La parábola es un relato muy interesante, con algunos participantes, pero que tiene una sola enseñanza, un final, ¿sí? Esto lo demuestra, ¿sí? Porque acá este juez no tiene nada que ver con Dios, y no podemos para nada pensar que la viuda estaba pidiéndole algo como si fuera Dios. No, era un juez humano, y este juez humano mostraba todas las humanidades que sabemos que suelen tener algunos jueces, ¿sí? Entonces, esto es para puntualizar esto. Esto es una parábola, acá hay una enseñanza. Y es más, Jesús la dijo al principio, que era para orar, enseñar a orar siempre y sin desanimarse. No dice sin desanimarse siempre, dice orar siempre y además sin desanimarse. Y dice, continúa el Señor.
tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. Tengan en cuenta. Entonces acá Jesús está poniendo la contrapartida. Una cosa era el Dios injusto, contrapuesto para que lo tengamos bien en cuenta a Dios, que Dios sí es justo. Y entonces él dijo, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche? Para mirar aún con nuestros pedidos, que tengamos mucha necesidad. Miren, Jesús dijo que claman a él día y noche. Cuando algo nos importa, día y noche. ¿Se tardará mucho en responderles? Está diciendo, Dios contesta. Les digo que sí les hará justicia y sin demora. Bien, respuesta esa es una de las respuestas que hay en la palabra para los pedidos que le hacemos en la palabra para los pedidos que le hacemos a Dios, ¿no es cierto? Saber que Dios contesta de alguna manera, ¿sí? Que a veces nos dice, todavía no. Pero ahora versículo 8 dice algo que me descolocó de lo que pensé siempre con respecto a esta parábola. Solamente Lucas lo dice. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en esta tierra? Está hablando de la vida venidera, está hablando de la segunda venida de Él. Acuérdense que vamos encontrando, que va mechando la enseñanza, ¿sí? Por supuesto que detrás de todo esto debe haber muchas otras enseñanzas, conversaciones. Hoy pensé había muchas preguntas que Jesús respondió y que no tenemos las preguntas, y de repente aparece una enseñanza que está acá incluida, pero no sabemos cuál fue la pregunta que la suscitó, ¿no? Pero este tema lo vuelvo a leer porque este versículo siempre me impactó, pero no se lo puede separar con lo del juez injusto o con la justicia de Dios que contesta. No obstante, cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Entonces, esta pregunta es, ¿se habrá equivocado? Jesús está hablando de, ¿va a haber todavía cuando Él vuelva fe en la tierra? Pero esto está unido a la parábola de la insistencia, ¿sí? Ahora, me vino a la mente enseguida, dando vuelta al capítulo 17 que leímos ayer, cuando los discípulos le dicen, aumentanos la fe, y hablamos algo, ¿no? De que necesitamos pedir al Señor. Y detrás de todos los milagros que Jesús hizo, las respuestas a las necesidades, siempre estaba el tema de la fe. Entonces, me hizo pensar que la insistencia no es un fin en sí mismo. Hay personas que dicen, no, yo ya se lo pedí al Señor, yo no quiero estar ahí cargoseándolo, ¿no? Cuando sabemos que como un padre, Dios no se molesta. Pero de todas maneras, la insistencia no es un fin en sí mismo, si no hay fe. Y si fuéramos atrás, en cada capítulo que vimos, vamos a ver en algún momento algo que lo que se recalcaba era la fe. No es cuestión de pedir como esa viuda desesperada día y noche, si no es con fe, ¿sí? Si no tenemos la seguridad de que hay un Dios que nos escucha, aunque no sepamos todavía su respuesta, no sirve la insistencia. Pero aún más, esa pregunta de Jesús, ¿quién habrá sido el que la recordó para decírsela a Lucas para que la escribiera? Ya ven que esta es mi preocupación siempre. ¿De dónde lo sacó Lucas? Cuando el Señor vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Yo tengo tanto la carga de pensar, estamos tan rodeados por la gente que ha dejado a Dios de lado, que borró a Dios completamente, y Jesús ya
porque Él sabe todas las cosas, Él ya se estaba preguntando si hallará fe en la tierra. ¿Sí? Esto es más importante que la insistencia. La insistencia a Dios de plantar nuestras necesidades, de poner a las personas que no conocen a Dios delante del Señor, es con fe. Sigo. A algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Si dice esto, Lucas quiere decir que debe haber mirado a algunos, no sé cómo salió tan puntualmente esto. ¿Y cuál era la parábola? 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. ¿Se acuerdan? Esto ya la vimos, esta parábola. Es tremendo. ¿Vieron esa frase que dice que la oración no pasan del techo? Y hay gente que tiene miedo por eso. No pasan del techo cuando uno ora con uno mismo. Se está diciendo cosas a uno en vez de abrir el corazón y conectarse con el Señor. ¿Y qué decía este que se oraba a sí mismo? Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres. Y ahí describió las categorías del hombre que conocía. Ladrones, malhechores, adúlteros, ¿sí? Ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Así que están acá arriba en el rating de los pecadores, siempre los recaudadores de impuestos, ¿no? Así que todos esos que él no era, ¿sí? Todos esos eran los que totalmente se diferenciaban. Y él daba gracias porque no era como eso. Peor no hay de este. Además dice, ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Un creyente ejemplar. Pero Jesús siguió contando. Esta es una parábola, no se lo estaba diciendo a nadie en particular, pero le va a llegar a muchos. En cuanto al recaudador de impuestos, considerado el pecador de los pecadores por su trabajo, se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Así que acá tenemos otro punto más de este capítulo 18 que habla de la vida interior, y esto es la vida interior delante del Señor con humildad para mirarnos, con humildad. Porque ese soberbio del fariseo de la parábola no se veía nada malo y creía, al decírselo a Dios, que iba a venir muy bien felicitado por sus declaraciones. Bien. No es ese, no es el fariseo el centro de esta parábola. El centro es aquel que tenía un trabajo despreciable para los judíos, pero que estaba absolutamente humillado delante de Dios. Seguimos, versículo 15. También le llevaban niños pequeños a Jesús para que los tocara. Fíjense la acumulación de distintos momentos, de distintas situaciones. Yo estoy segura que Jesús estaba cerca de Jerusalén y entonces estaba Lucas juntando un montón de dichos y enseñanzas. Le dijo esto de los niños, le llevaban niños para que los tocara. Al ver esto, los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Hay que imaginarse esta escena, madres o padres acercando a los niños y los otros corriendo, no vayan atrás, dejen al maestro tranquilo, no, cuidado, aire. Por supuesto, de cada situación Jesús enseñaba y llamó a los niños y dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como niños. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. De manera que estos chicos de ese tiempo, del primer siglo, que Jesús conoció, tocó, por ahí en otro dice que los abrazó, acá dice que los llamó, o sea, antes de abrazarlo los llamó, dijo, vengan, no importa, Pedro, salí de ahí.
Pero la enseñanza no era solo para ellos, era para todos los creyentes que iban a seguir a partir de ahí. El reino del Dios no es para los niños, es para los que son como niños. El que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Esto está bastante cerca de ese recaudador de impuestos que se sentía necesitado, miserable delante de Dios y que como un niño abría su corazón. Así que puede haber sido ahí a continuación esta enseñanza. Viene, esto estuve buscando, porque esto, el famoso joven rico. ¿Qué joven? Bueno, por primera vez desentrañé el asunto buscándolo, ¿no? Yo ya dije que no vamos a hacer comparaciones, pero a veces necesitamos para entender algo. Lucas es el único que dice, cierto dirigente le preguntó. Lucas es el único que dice dirigente. Los otros dicen un hombre. Yo entonces dije, con toda seguridad, ¿qué joven? ¿De dónde sacaron lo de joven? Ahora se los voy a contar. Este hombre dijo, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Después de lo que hemos leído, parecería verdaderamente humilde, que se acercaba, no como los fariseos, se acercaba a preguntar, buscando, había necesidad en él. Bueno, Jesús, duro, ¿por qué me llamas bueno? Respondió. Hablaba de heredar la vida eterna. Creo que es el tercero, ¿no? Que encontramos que se acerca a preguntarle qué hacer para la vida eterna, de manera que todos estos habían escuchado a Jesús y sabían que Jesús hablaba de que venía el reino de Dios y el reino de Dios ofrecía la vida eterna. Así que le preguntan acerca de la vida eterna. Entonces Jesús, nadie es bueno sino solo Dios. Y yo me pregunto, ¿por qué no le dijo? Nadie es bueno solo Dios y estás hablando con Dios, ¿no? Todavía Jesús no se hablaba, no se mostraba abiertamente, aunque ya había varios que se habían dado cuenta, ¿no? Pero lo que pasa es que este hombre traía el Antiguo Testamento encima. Su única regla de conducta en el Antiguo Testamento. Por eso Jesús le habló que Dios es bueno, y entonces le dijo, le hizo un raconto de sus creencias, de su fe. Le dijo, ya sabe los mandamientos. Entonces, a ver, vamos a ver qué mandamientos le dijo. No cometas adulterio, la vida personal. No mates, no robes, no presentes falso testimonio, la vida social, la vida en relación a los demás. Honra a tu padre y a tu madre, la vida familiar. Jesús le tocó así englobado 3 aspectos de su vida, le hizo un análisis de los mandamientos. Todo esto lo he cumplido desde que era joven, dijo el hombre. ¿Saben cuál era el tema del joven rico? Acá dice dirigente. Y en Marcos y en Mateo dice un hombre. Pero Mateo dice así, todo esto lo he cumplido, dijo el joven. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién se equivocó? No sabemos. Lo que pasa es que es evidente, y los estudiosos lo siguen traduciendo así, que el manuscrito que mejor que se usó para la traducción al castellano de Mateo decía así, y el manuscrito de Lucas, que era otro, o habría muchísimo, porque ya habían corrido en el siglo I, sin embargo, los expertos han buscado los mejores manuscritos, de manera que el de Mateo había un guión y decía, dijo el joven. A lo mejor tenía 30 años y hoy nosotros decimos que era joven. Y nosotros en aquel tiempo no, 30 años ya estaban ahí en el campo. De manera que no sabemos, pero seguramente era un hombre de mediana edad. Todo esto he cumplido desde que era joven, dijo el hombre. Al oír esto, Jesús añadió, todavía te falta una cosa, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme.
Cuando el hombre oyó esto, se entristeció mucho porque era muy rico. Acá tenemos variantes en los 3 relatos, pero no me voy a meter en los otros relatos, ¿sí? Para usar la metáfora más conocida en lengua castellana, lo que hizo Jesús, le pinchó el globo. Se había mostrado y parecía un hombre honesto, como un cumplidor básico de la ley de Dios, y acá Jesús le pide que deje todo. Jesús sabía que era rico, ¿no? Bueno, ya sabemos que Jesús conoce los pensamientos de todos. Así que le tocó en aquello, porque ¿cuál era el mensaje? Él tenía un mensaje para los que estaban escuchando y ahora lo vamos a leer. Pero para ese hombre le estaba tocando lo que nosotros sabemos del Sermón del Monte, el tesoro donde estaba su corazón. Y ahí lo que enseguida fui a buscar, Lucas 15, 26, Lucas 9, 23, donde está el precio del discipulado y donde Jesús enseñaba por todos lados que para ser sus discípulos había que morir y nacer una vida nueva. Para este hombre sería, te estoy pidiendo todo. ¿Qué era la pregunta? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Si querés la vida eterna, para seguirme a mí, tenés que dejar que todo lo que tenés lo vendas. Dejes de tenerlo en primer lugar de tu vida. Por supuesto, esto como tantos modismos, vieron que estamos hablando, no era que se hiciera pobre y empezara a mendigar. No, que el centro de su vida no fuera su dinero y sus posesiones. Bueno, y acá Lucas cuenta así, cuando el hombre oyó esto se entristeció mucho porque era muy rico, y algunos dicen se fue. En cambio Lucas dice, al verlo tan afligido, Jesús comentó, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. En realidad, les resulta más difícil a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar por el reino de Dios. Ahora, más difícil, por supuesto, dicen que el camello era el animal más grande del mundo conocido ahí, ¿eh? Y el ojo de la aguja lo más chiquito, era una comparación impresionante, ¿no? Le resulta más difícil a un camello que a un rico entrar en el reino de Dios. Entonces, ojo, a un rico le resulta menos, siempre y cuando lo reconozca que el Señor tiene que ser el primero en su vida. Muy bien, entonces lo que oyeron preguntaron, me gusta, que acá tenemos un diálogo, una parábola, un diálogo, una entrevista más que una parábola. Los que lo oyeron preguntaron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Estoy segura que eran sus discípulos, que todavía no entendían. Y Jesús contestó, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Sí? Todavía no lo entendían. Y Lucas puso, aclaró Jesús. Tuvo que aclararlo de que todo eso era posible. Que cuando Jesús ponía a alguien contra la pared, para que entienda, no para verduguearlo ni para avergonzarlo, era para que entienda. Era posible para Dios cambiar su corazón y hacerle una persona nueva que pusiera a Jesús en primer lugar. Mirá, dijo Pedro, bueno, saltó Pedro de nuevo, el representante de todos los humanos, no peor, el representante de todos. Nosotros, Señor, hemos dejado todo lo que teníamos para seguirte. Parecía el fariseo, porque nosotros hicimos, mirá lo que hicimos nosotros, se habló a sí mismo. Jesús con paciencia, eso lo digo yo. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por causa del reino de Dios haya dejado casa, esposa, hermanos, padres o hijos, como dijo en la página anterior, haya dejado de tenerlos en primer lugar, recibirá mucho más en este tiempo y en la edad venidera, la vida eterna. La vida eterna acá y la vida eterna allá. Otra vez recompensa, para los siervos infieles, como nos llamó
en la página pasada, otra vez recuerda, Jesús siempre les recuerda, recompensa cuando se sienten que están dando mucho. Bueno, entonces Jesús tomó aparte a los 12, esas charlas íntimas, y le dijo, ahora vamos rumbo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. En efecto, será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán, lo escupirán, y después de azotarlo lo matarán, pero al tercer día resucitará. Creo que es la vez en Lucas donde dice más detalles de su martirio, de su entrega por todos nosotros. Acá no dice lo crucificarán, pero cualquiera de los que escuchaban sabían que la cruz era la muerte para todos aquellos que consideraban delincuentes. Miren lo que dice Lucas. Los discípulos no entendieron nada de todo esto. Les era incomprensible, pues no captaban el sentido de lo que les hablaba. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y cómo me gusta que Lucas lo iba marcando. Bueno, falta lo último. Acá llega alguien a Jesús, un necesitado. Sucedió que al acercarse Jesús a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Cuando oyó a la multitud que pasaba, preguntó qué acontecía. Ciego, pero no sordo, atento a lo que estaba pasando. Le dicen, Jesús de Nazaret está pasando por aquí. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, gritó el ciego. Otro milagro diferente, otra situación diferente. ¿Vieron cómo Lucas fue marcando? Gritó, y dijo Jesús, hijo de David. Otro que sabía, que conocía a Jesús, que toda la profecía del Antiguo Testamento decía que el Mesías iba a venir en la línea de David y iba a ser llamado hijo de David. Ten compasión de mí, pide compasión. La actitud del necesitado, el pobre en espíritu que se siente necesitado. Los que iban delante lo reprendían para que se callara. Segunda vez que habla de que él o la gente que estaba cerca de Jesús reprendía, pero él se puso a gritar más fuerte, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando el ciego se acercó, le preguntó Jesús. Vieron que hay otros casos en los que ya directamente, casi sin hablar, no acá, paró, mandó que lo trajera. Y le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Todo el mundo sabía y veía que ese era un ciego. Sin embargo, como hizo otras veces, Jesús le puso delante su necesidad, como si estaba orando a Dios, era así, le pidiera por su necesidad, no porque Dios no lo supiera. ¿Qué quieres que haga por ti, Señor? Quiero ver. Recibe la vista, le dijo Jesús. Ahí, recibe la vista. Quiero ver, recibe la vista. Le concedió lo que pedía. Tu fe te ha sanado. Y el corolario es maravilloso. Al instante recobró la vista. Entonces, glorificando a Dios, comenzó a seguir a Jesús y todos los que lo vieron daban alabanza a Dios. Un acto, una reunión ahí multitudinaria de conversiones, pero el primero era este ciego, que no solo recibió la vista y chau, gracias, sino que siguió a Jesús alabando a Dios. Me acuerdo cuando hace mucho tiempo hicimos los milagros completos, eso que veíamos el resultado de una persona sanada y salvada. Bien, gracias a Dios por la palabra. Próximo es el 19 y seguimos avanzando. Seguimos hoy en la programación y seguimos con la palabra y seguimos lo más que podamos enseñando y proclamando la palabra. Que Dios los bendiga. Será hasta mañana.